Hace más de 5 años, en diciembre de 2020, Andreas Romberg anunció un resurgimiento de su obra más aclamada, Cry of Fear, con planes de sacar nuevo contenido tanto para el juego base como nuevos proyectos para este universo, cuya intención era sacarlos en los siguientes años, incluyendo la tan esperada actualización 1.7. Sin embargo, tras el paso del tiempo de las tentativas fechas de estreno, una serie de acontecimientos y situaciones personales en la vida de Andreas que no me competen explicar, provocaron que todos y cada uno de estos proyectos fueran finalmente cancelados. En su momento, le dediqué un video hablando del tema, pero tuve que borrarlo por cuestiones de copyright, por lo que, en esencia, el video de hoy sería un remake con información ligeramente más actualizada de aquel de hace unos años. Igualmente, si les genera curiosidad, pueden ver el video original en la lista de reproducción que les dejaré aquí abajo. Es importante aclarar que todos y cada uno de estos proyectos se consideran cancelados y descartados, para la fecha en la que estoy realizando este video, hasta que se diga lo contrario. Bueno, sin más preámbulos, les presento todos los proyectos cancelados de Cry of Fear. Uno de los primeros proyectos anunciados en torno a Cry of Fear, fue la creación de un libro, el cual buscaría contar, desde la perspectiva del Simon real, los acontecimientos vistos en el juego. Es importante recordar que los eventos de Cry of Fear, son una metáfora tanto de lo que Simon escribe en su libro como también una visión a su trastornada y fragmentada mente, por lo que este libro serviría para explicar ciertos acontecimientos del juego que no quedaron del todo claros. El proyecto estaba siendo liderado por Stig Sigtangen, actor de voz original de Simon, y el plan era sacarlo en 2 versiones, ambas de pago. Una versión en digital que contaría con su propia banda sonora y efectos de sonido, planeada para salir en diciembre de 2021, y una versión en físico, planeada tentativamente para salir en algún punto de 2022, pero como sabemos, el proyecto fue cancelado posteriormente. El caso del libro es un tanto curioso, ya que se había confirmado un potencial escritor que ayudaría a Andreas y a Stig a desarrollar este proyecto, pero aparentemente terminó en nada. La Christmas Collab, o campaña de invierno, se iba a tratar de la nueva campaña colaborativa para el modo cooperativo del juego. Similar a lo planteado en los modos cooperativos anteriores, en esta campaña retomaríamos el papel del cuarteto de policías, así como también íbamos a revisitar una versión de Kirkville pero completamente nevada. Esta vez, la historia estaría enfocada en Sophie, siendo que nuestro objetivo era evitar que Simon la asesine, como fue visto en uno de los finales del juego base. Para evitar que esto ocurra, nuestra misión era recolectar todos los libros de Simon esparcidos por el mapa, 2 por nivel, y quemarlos utilizando el encendedor, así evitando su influencia en el propio Simon. Esta acción provocaría que una ola de enemigos nos ataque, lo que iba a aumentar bastante el nivel de dificultad de la campaña y complicando la obtención del final bueno. Aparte de Kirkville, íbamos a visitar otros lugares conocidos, como el bosque y una versión congelada del lago, así como también 3 nuevas locaciones, siendo estas el pueblo abandonado, una nueva locación de Kirkville y una escuela. Con respecto al apartado de los enemigos, se sabía que su apariencia se iba a adaptar para que fuera más acorde a la temática de la campaña, mas no se sabe si iban a aparecer enemigos totalmente nuevos. Este es un caso particular, porque a diferencia del libro o de los otros proyectos que mencionaré más adelante, este sí se encontraba en un desarrollo bastante activo durante el período de 5 meses desde su anuncio oficial en octubre de 2020 y después de su retraso en diciembre del mismo año. En pantalla pueden ver algunas capturas de su desarrollo pertenecientes al servidor dedicado a los desarrolladores, antes de que este fuera archivado. Esta campaña originalmente estaba pautada para salir en diciembre de 2020, pero debido a ciertas situaciones personales que no me competen, el proyecto fue retrasado para el 22 de febrero de 2021, hasta que dicha fecha llegó y de ahí no se supo más nada, hasta su eventual cancelación junto con los demás proyectos. De todo este listado, este proyecto en definitiva era el más esperado y el que personalmente me decepcionó que se terminara cancelando. La tan ansiada versión 1.7 se trataría de la última actualización definitiva para Cry of Fear, aunque se reveló muy poco al respecto ya que este proyecto, hasta donde tengo entendido, nunca se llevó a cabo como tal, debido a que se encontraban trabajando enteramente en la campaña de Navidad.
De lo que he recopilado, se tenía planeado la implementación de nuevas armas, inspiradas en las que iban a aparecer en el cancelado Cry of Fear Source, así como también mejorar el balance de las ya existentes y en la munición, para más variedad. La remasterización de todos los modelos del juego, tanto de los personajes y enemigos como la de las armas, y también mejoras en el apartado de sonido. Varias canciones de la banda sonora del juego como por ejemplo Brandon y demás, iban a ser eliminadas y reemplazadas por música totalmente nueva. Se iban a implementar varias correcciones de bugs y errores en general. Y por último, se barajó la idea de introducir finalmente los logros de este ama al juego. La salida de esta actualización se pautó para estrenarse en algún punto de 2021, hasta que finalmente fue cancelada. La idea de los DLCs se había planteado para lanzarse en algún momento de 2021, entre antes o después de la salida de la 1.7. No se reveló mucha información al respecto, ni sobre de qué tratarían. De lo poco que se sabe, cada DLC traería consigo nuevas campañas, nuevos modos de juegos y demás contenido, aunque no estaba del todo claro si iban a ser como las campañas custom, que ya trae el juego base, o serían historias oficiales y canónicas. Es importante aclarar que los DLCs y la campaña navideña que se encontraban en desarrollo eran proyectos totalmente separados y sin ninguna relación. Dentro de la lista de proyectos figuraba la presencia de un DLC llamado Campaña Cero, planeada para salir también en 2021. Sin embargo, no se sabe si compartía alguna relación con Cry of Fear Zero, del cual hablaré a continuación, o si se trataba de un proyecto completamente aparte. Pautado para salir en algún punto de 2023 y 2024, Cry of Fear Zero fungiría como una precuela de los eventos del Cry of Fear original. Según la información que se compartió en su momento, esta nueva entrega tendría como objetivo resolver los múltiples agujeros argumentales que dejó la historia original del juego, así como también expandiéndola, desde entrar en detalles sobre el paradero de los padres de Simon hasta explicar más a fondo la existencia del depredador de los apartamentos. Según la sinopsis preliminar, se revelaría que Simon había intentado escribir un primer libro tras el accidente. En este primer borrador, se expondría mucha más información sobre su pasado, contando una versión mucho más oscura de todo lo que le había ocurrido desde la infancia. Sin embargo, debido a que Simon empezó a revivir recuerdos muy oscuros y dolorosos, decidió quemar ese primer libro y empezar a escribir otro. Este segundo libro sería el que iniciaría todos los acontecimientos del juego original que ya conocemos, mientras que este primer borrador es donde tomarían lugar los eventos de Cry of Fear Zero. Por lo tanto, se podría decir que en esencia el Cry of Fear original sería una especie de Cry of Fear 2, mientras que el 0 era el verdadero inicio de todo. Nunca se terminó por decidir si esta nueva entrega llegaría en forma de DLC para la 1.7 o sería un juego hecho desde cero con el Unreal Engine 4. El caso con el remake es bastante particular, porque como tal no estaba del todo definido cuál era el plan con este proyecto, ni cómo se iba a llevar a cabo. Según la poca información que se compartió en su momento y, contrario a lo que afirmé en mi video original, pido disculpas por eso, en realidad se trataba de un único remake que estaba siendo desarrollado utilizando el motor Unreal Engine 4. Este remake como tal, sería una continuación del trabajo ya realizado para el cancelado Cry of Fear Source, ya que sus modelos, assets y demás serían trasladados al nuevo motor gráfico. De hecho, se llegó a desarrollar una demo jugable que abarcaba únicamente la sección inicial del juego. Más allá de esto, y de que el plan era sacarlos en algún punto de 2023 y 2024, realmente no se compartió mucha información hasta su oficial cancelación en 2021. También se barajó la idea de un remake para Afraid of Monsters, pero de ese no hace falta aclarar a dónde terminó. Esto sería todo. Si les soy totalmente sincero, considero que era bastante esperable que todas estas ideas no terminaran llegando a nada y se cancelaran, era demasiado trabajo para un equipo pequeño y conformado por gente que básicamente estaba trabajando gratis.
Creo que Andreas se dejó llevar bastante por la emoción, que no consideró realmente la viabilidad de sus proyectos y no se llevó a cabo realmente una organización como tal, para ver con qué realmente se podía avanzar, aunque admito que yo también caigo culpable considerando las afirmaciones que daba en mi video original y realmente no consideré tales posibilidades. Un punto que cabe recalcar, es que también influye bastante el hecho de que el caso de Grooming en contra de Andreas aún sigue activo, el cual ni siquiera se tomó la molestia de explicar adecuadamente desde su perspectiva lo que sucedió realmente en esos mensajes, fuera de dar una versión bastante vaga de los hechos. Para la fecha en la que estoy realizando este video, no ha habido absolutamente ninguna novedad ni tampoco ningún plan para retomar con alguno de estos proyectos cancelados, y honestamente es probable que sea así durante un largo tiempo. En fin, eso es todo lo que tengo para decir. Les doy muchas gracias a todos por su paciencia, este video lo tenía preparado desde hace años, pero le fui dando demasiada larga, así que me alegra que finalmente haya podido avanzar con esto. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.